Bienvenidos a Mosaico, acá estamos una vez más. Hoy nos toca estar acompañados por Fabio Ketlas, diputado nacional por la Unión Cívica Radical y director de la maestría en Ciudades de la Universidad de Buenos Aires. Hoy traemos un tema que yo creo que es una palabra muy polémica y muy polisémica, ¿no? Las dos cosas, diría yo, porque se volvió prácticamente, se utilizó tanto que se vació un poco de sentido la propia palabra. Y sé que es un tema que has investigado a fondo y has escrito tu último libro sobre esa cuestión, así que empiezo por ahí, Fabio, si te parece. Fabio, ¿qué es el populismo? Bueno, a mí, más que una definición, porque aparte, en el caso particular del populismo, como es una palabra que su raíz está vinculada a lo popular, y yo soy una persona muy respetuosa de los fenómenos populares, pareciera ser, se lo presenta el populismo como una deformación de lo popular, ¿no? Como si fuera un uso abusivo de lo popular. Yo creo que el populismo contemporáneo, porque me imagino que, digamos, a lo largo de la historia después hubo muchos momentos populistas, para decirlo simplificadamente, pero el populismo contemporáneo, para poder explicarlo, hay que explicarlo como un momento de un ciclo histórico. Voy a tratar de aclarar qué quiero decir. Entre la finalización de la Segunda Guerra Mundial y más o menos, ¿no?, y la caída del muro de Berlín, para poner un momento, en Occidente, en casi todo el mundo, pero en Occidente con mucha certeza, siguiendo los parámetros de países que midieron cosas fragmentariamente que ratifican esto que voy a decir, las sociedades fueron incrementando sus niveles de confianza en un conjunto de procesos institucionales. Mayor confianza en la ciencia, entre otras cosas porque la ciencia producía resultados, o sea, aparecían los antibióticos, los analgésicos, los anestésicos, cada intervención quirúrgica, el promedio de éxito aumentaba, las expectativas de vida aumentaban, las expectativas de las madres al momento del embarazo, que había sido una cosa crítica a lo largo de la historia de la humanidad, aumentaba, la anticipación a las enfermedades aumentaba. Entonces había más confianza en la ciencia, más confianza en la técnica, porque la comodidad aumentaba, controlábamos la temperatura de nuestros hogares, el frío, el calor, viajábamos más rápido, los medios de comunicación, levantábamos el teléfono, nos comunicábamos con un amigo que vivía a la distancia, prendíamos la televisión, veíamos a nuestros ídolos deportivos que estaban al otro lado de los mares y los podíamos disfrutar en nuestro living, en nuestro hogar. Las instituciones sociales mejoraban, disminuía la pobreza, mejoraba el nivel de vida, aparecían las clases medias, los niveles de consumo, aumentaba la disponibilidad de tiempo libre. Entonces, un plexo institucional que estaba, el mundo se hacía más pacífico. Alguien podría decir, sí, pero había guerra en Vietnam, en Corea, sí, pero había una guerra por vez cuando el mundo había estado acostumbrado a tener 7 guerras por vez. Sí, eran proxy wars, claro, que se llaman las guerras proxy, claro. Sí. El mundo era más pacífico, el mundo era más previsible, el mundo era más pequeño, el mundo era más controlable, el mundo era más cómodo, el mundo era menos doloroso, etcétera. Y bueno, donde se midieron cosas vinculadas a eso, todos los lugares quedó demostrado que justamente pareciera ser que esos temas no se hablaba porque las cosas iban a bien. Era una priori, digamos. Las cosas cada vez iban mejor, cada vez vivíamos más, cada vez vivíamos más cómodos, cada vez... Estamos leyendo a Fukuyama en este momento acá. Pero diría el ingeniero Macri, pasaron cosas. Arrancamos bien. Lo cierto es que algunas de esas circunstancias, sobre fines de la década de los 80, los 90, etcétera, empezaron a no ocurrir tal cual en esa dinámica, digamos, ¿no? Uno podría decir, bueno, ocurrió, por ejemplo, Chernobyl. Claro. Entonces, la confianza en la ciencia y en la técnica, después que te pasa Chernobyl o Bhopal, ocurrió fraudes importantes como Exxon, claro. Más cerca acá, la crisis de la hipoteca. Entonces, o sea, resulta que Morgan Stanley y todo decían, che, el sistema financiero está seguro, y de repente un montón de créditos mal otorgados, nosotros estábamos bastante aislados del sistema financiero internacional. Piensen que esa crisis hubo países que le cuadruplicó la tasa de desempleo. Claro. ¿Cómo le crees a otro tipo en corbata diciendo el sistema financiero también después de que tu hijo no consiguió trabajo 5 años, te desalojaron de tu casa, etcétera, etcétera? Entonces,
las instituciones financieras, las instituciones, inclusive las instituciones sanitarias, empezó a descubrir que indicaciones sanitarias que se habían sido dadas hacia 3 décadas antes, 4 décadas antes, como supuestamente los hidratos de carbono no eran tan malos, lo malo eran las grasas, después descubrimos que los problemas eran los hidratos de carbono, y había instituciones que habían, inclusive la ciencia había avalado cosas que entraron en contradicción, en confusión, etc. Y empezó a haber un estado de sospecha generalizado sobre las instituciones. Y ahí, digamos, ¿qué hubiera sido lo virtuoso? Lo virtuoso es que alguien hubiera dicho, che, hay que mejorar las instituciones, hay que mejorar, que las revistas científicas controlen mejor cómo se publica, que los organismos multilaterales de crédito tengan mejores estándares, que para que no pase lo de Chernobyl, la Organización Internacional vinculada a lo nuclear tenga mejores estándares, auditorías más seguidas, lo que fuera. Pero apareció un grupo de líderes en el mundo, muy extendido, que empezó a decir un mensaje no tan subliminal, digamos, bastante abierto, pero que recorre un conjunto de líderes que dicen, el problema son las instituciones. Boris Johnson dice, el problema es la Unión Europea. Vayámonos de la Unión Europea. El problema es la agencia migratoria, dice Trump, el problema es la Corte Suprema de Justicia, el problema es el Banco Central. O sea, el problema, no hay que mejorar las instituciones, sino que el problema son las instituciones. Y ahí empieza, entonces podemos preguntarse sobre el populismo. Esa es una respuesta, aún frente a instituciones que habían logrado éxitos inenarrables en una frase, porque la Unión Europea transformó Europa Occidental, que era el peor lugar para vivir en la primera mitad del siglo XX, en el mejor lugar para vivir en la segunda mitad del siglo XX. Hay que tener una osadía intelectual feroz para decir el problema es la Unión Europea. ¿No? Porque alguien le podría decir, ante la Unión Europea... Qué diplomático, una osadía intelectual feroz, me encantó. No, porque habría que decirle al despeinado ese, decir, mira, antes de la Unión Europea, acá ustedes se mataban unos entre otros cada 2 décadas. Había, Argentina se llenaba de gente que se venía de Europa porque por persecuciones religiosas, por hambre. O sea, uno cuesta pensar que en la Europa de 1920 la gente escapaba por hambre de España o de Portugal o de Italia, etc. Por lo tanto, la idea, ese facilismo de que las instituciones son el problema, es así, porque te gusta la frase, esa pereza intelectual, digamos, que no decir, che, ¿y Gran Bretaña no será parte del lío de la competitividad en un mundo en que emergió China, el sudeste asiático? Ahora resulta que nos vamos a la Unión Europea y se le acaban los problemas a Gran Bretaña. O sea, y que sellamos la frontera con México y se le acaban los problemas a Estados Unidos. O mandamos 300 pandilleros a El Salvador y se acaba la delincuencia en Estados Unidos. ¿Alguien puede creer eso? Entonces, pero la verdad es que mandar y filmar y que se vea visible 300 pandilleros a El Salvador tiene una fuerza comunicacional en la sociedad del Homo videns muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces el populismo de alguna manera está casado con el formato de la época, porque el populismo produce respuestas visibles, aunque no sean eficaces. Y entonces, acá viene, el mundo empieza a dividirse en dos, para mí, con grave derrota de los que a mí me gustaría que les vaya bien, claro, ¿no? Que es los que creen que el problema son las instituciones y los que creemos, como yo, que la denuncia que las instituciones funcionaron mal es cierta, porque Chernobyl existió, porque la crisis de la hipoteca existió, no son inventos de los populistas, porque la Unión Europea, el burocratismo de Bruselas existe, no es un invento. Claro. Entonces el mundo se divide entre los que quieren eliminar la trama institucional que nos trajo acá y los que pretendemos mejorarla. Los que pretendemos mejorarla es difícil de comunicar en 140 caracteres. Alguien me podría decir, ¿y por qué mejorarla y no como empezar de cero? Porque por más que es tentador, la historia de la humanidad, si es algo, es porque nunca empezó de cero. O sea, porque Roma se apoyó sobre Grecia, y porque el Renacimiento se apoyó sobre Roma y Grecia, y porque, o sea, no existe doble tacha y arrancamos de cero, porque tenemos un lenguaje, tenemos
tenemos una cultura, disponemos, porque la humanidad llegó hasta acá resolviendo problemas. Entonces a mí me parece que el populismo le encontró el agujero al mate, digamos, a cómo comunicar a personas que se habían formado. Su set de comunicación es de tiempos concentrados, ¿no? Porque es toda una generación que, no voy a decir que sea antiargumental, pero que sí, incluido yo, porque yo también miré dibujitos animados cuando era pibe, que estamos acostumbrados a mensajes simplificados y muy rápidos en el tiempo, y el populismo eso lo hace muy bien. Y los no populistas no lo hacemos para nada bien, y yo soy responsable también. Ok, te tomo el guante un poco de esa discusión. Me gustaron, tiraste un par de conceptos que me gustaron mucho. Me gustó esto que dijiste, dar respuestas visibles pero no eficaces. Creo que cuando lo planteaste se me vinieron a la mente 55 imágenes, porque es verdad, yo soy de la generación que piensa en imágenes. Pero te levanto un poco el guante de lo que decís, y es, el populismo encastra bien como modelo político porque representa como es una buena respuesta a cómo un determinado sujeto social vive. Ese sujeto social, ese sujeto de época actual, no va a cambiar. ¿Qué tienen que hacer los que creemos, como vos, que las instituciones tienen que mejorar? O sea, ¿cuál va a ser la propuesta de las instituciones para este sujeto social? ¿Es una propuesta exclusivamente comunicacional o hay algo dentro de las instituciones que tengamos que reformar? Porque yo creo, por ejemplo, que en algún punto tenemos que repensar nuestra burocracia en términos de cómo damos respuestas. No, el no populismo, vamos a decir, si hay un mundo no populista, no es que tiene un problema de que todo anda bien y comunica mal. Eso es una farsa fenomenal. Es como suponer que a esta altura del partido es como suponer que el Estado es el dilema del Estado presente. ¿Por qué el discurso del Estado presente cayó en la vacuidad? Porque la gente va a anotar al pibe al colegio y no hay cupo. Entonces mira el spot, dice que el Estado está presente y el padre cobra la mínima de la jubilación, por la puerta de la casa no le pasa el cordón cuneta, entonces lo único que está presente es la publicidad. Es al revés, digamos. Si aguantan con la publicidad, o sea, si aguanta con la publicidad, claro. No, es evidente que el reformismo político, para ponerle un nombre, tiene muchas dificultades para dialogar con la agenda contemporánea. Okay. Por muchos motivos. Uno de los motivos es que sobre una sociedad que alimenta mucho las expectativas, el reformismo político exacerba la idea de expectativas ampliadas, cuando es muy difícil. Yo digo que las prestaciones públicas, a diferencia del móvil, cuando un hospital no anda o cuando una escuela no anda, no se puede apretar la puerta fuerte y esperar que se resetee para que ande. El trabajo de reseteo puede llevar 5 años. En cambio, cuando un celular no anda, dice, che, apagalo y prendelo, y capaz y el 99% de las veces arranca de vuelta, a los 10 minutos estás usando el celular. Las prestaciones públicas tienen mucha complejidad. El reformismo político no ha hecho un acuerdo con la sociedad en términos de comprendan la complejidad de lo que tenemos que gestionar. Todo lo contrario, se ha banalizado mucho eso. Sí. Y eso es un problema, porque ha exacerbado una vida. No, es horrible. Es que es un poco, siento que tocaste, no sé si querías, perdón. Pero, y la otra parte de la agenda es que también yo no sé si usar la palabra progresismo, pero digo, muchos movimientos políticos han alimentado, han cultivado la idea de que lo colectivo, el sector público, también tenía que hacerse cargo de lo que yo llamaría las expectativas inmateriales de la gente, ¿no? La felicidad, etcétera, etcétera. Yo puedo estar equivocado y es un tema para discutir, que el sector público, el Estado, tiene que proveer bienes públicos. Que la calle esté bien, que el semáforo ande, que la vacuna te la den en tiempo, que haya una vacante para tu hijo en la escuela, que si vas al hospital a curarte te curen y que te vuelvas a tu casa, que haya la cantidad de espacio público que tiene que haber. La felicidad, la trascendencia, son temas tuyos. O sea, no te lo puede proveer el sector público. Eso pienso yo. Pero ustedes piensen que Correa creó un ministerio de la felicidad, creo. O sea, y se puso bastante de moda esta idea de que este movimiento político se hace cargo de la felicidad de su pueblo, y literariamente es maravilloso. Yo lo escucho, aparte es conmovedor.
Pero yo creo que hay que construir una pedagogía, que es una pedagogía, esto es más, va más allá de lo liberal o no liberal, una pedagogía de la responsabilidad, donde nosotros le podamos decir a los ciudadanos, mira, vos está perfecto que le reclames al Estado periodicidad en el mandato de tus gobernantes, que no se te eternicen, que las elecciones sean transparentes, que las rutas tengan 2 manos de ida, 2 manos de vuelta, lo que sea. Pero vos sentirte feliz, pleno, etcétera, es un asunto tuyo. Es un asunto, y es un asunto delicado. Va a construir relaciones afectivas más o menos estables, trabajar por tus sueños, etcétera. Y se ha tomado, y digo esto porque el populismo ancla mucho en la idea de que una fuerza populista es una fuerza que trabaja para la felicidad de su pueblo. Que yo, quiero decirlo, con todas las palabras, para mí es una forma de infantilización, por más que esté hecho con buena voluntad. Es maravilloso que haya gente que se preocupe por la felicidad, etcétera. Pero nosotros, lo que yo creo que somos los responsables, tenemos que decirle, mira, puede pasar que haya funcionarios que se preocupen por la felicidad, pero la felicidad, la trascendencia, la realización, esa agenda postmaterial no debería ser una agenda del sector público. Entre otras cosas porque siempre te pones al borde de la pulsión autoritaria, y no, o sea, ¿cuál es el ente colectivo que decide qué es la felicidad de la gente, etcétera, etcétera? Estoy muy de acuerdo. Pienso en algo, seguro Julio ahora tiene una segunda pregunta. En La razón populista, Laclau escribe algo muy, muy cercano a lo que vos decís, que él dice, allí donde las instituciones funcionan, no permite que exista el problema yo escribí mi tesis de grado sobre el populismo, entonces me acuerdo mucho de estudiar el proceso populista, y el proceso populista siempre surge de allí donde hay un problema. Entonces esto que vos decís de que el Estado se ocupe nuevamente de las soluciones materiales de los problemas, obtura la necesidad de que aparezca alguien a que te visibilice una solución mejor, porque la solución es tangible y está en la vereda de tu casa. No sé, me quedé con esa reflexión. No, está claro que si vamos a decir, la estatidad convencional cuando mejor funciona, hay menos margen para una épica populista, etcétera. Sí, igual en Alemania aparecen neonazis ahora. Ahí está el dilema, me parece, ¿no? Que yo siento que se simplificaba esta idea de populismo cuando se decía, che, mirá, así hay populismo en los lugares donde las realidades materiales son insatisfechas, pero de la nada te encontraste con populismos en países muy ricos, muy prósperos. La 22% de la derecha, en Suecia. Por eso me parece que esta idea de, digamos, a veces se hace ese reduccionismo economicista sobre el fenómeno populista, y en realidad quizá tiene mucho más que ver con todo esto que vos introducías al principio, con seísmos muy profundos que se están dando en la sociedad occidental, y que por ahí tienen que ver más con esto, con un cambio en la propia antropología humana incluso, ¿no? En la forma de pensar, en la forma de ver. Está bueno, pero ahí esos populismos, ¿cuál es la solución simplificada a qué? No es la solución simplificada es la solución simplificada a la inmigración, a la integración. Claro. Es la solución simplificada a otra agenda, que es súper compleja, porque es muy difícil decirle a una sociedad como la sociedad alemana, que recibió 1 millón de migrantes sirios, difícil de incorporar al mercado de trabajo porque no saben la lengua, etcétera, etcétera. Alemania, por suerte, tiene una baja tasa de desempleo, se le llega a disparar la tasa de desempleo, y ahí donde ven a un sirio trabajando en un lugar que compite con un alemán que tendría que estar trabajando, la cosa sería infinitamente peor, digamos, ¿no? Como esto es una visión ideológica, lo voy a decir. Como yo creo que la solución, entre comillas, supuestamente sencilla, que es de la restricción, es una solución que no es solución, porque es una solución que conlleva a la clandestinidad, porque aparte el millón de sirios que ya están, conlleva a la clandestinidad, etcétera, etcétera. Lo que hay que asumir es una cosa que también el mundo no populista no lo ha trabajado bien, que la finalidad última de la política así que no es construir el paraíso terrenal. Ese es un problema religioso. Es un trade-off conflictual. Nosotros administramos expectativas y conflictos
Y lo importante es tener buenas reglas de juego para poder administrarla de manera tal de que nosotros no paguemos un costo muy alto en ese proceso de administración. La idea de que la política conlleva a un paraíso terrenal, a un mundo sin pecado y aconflictual, digamos, es una idea que tiene una tasa de perversidad adentro, digamos, porque eso no va a ocurrir nunca. Y entonces, hay que decir, mira, en el mundo que nosotros podemos administrar, vas a tener de vecino a un tipo que no te gusta. Y nosotros lo que podemos lograr es que no ponga la música más de 80 decibeles. Es que yo comparto mucho en la concepción ideológica, pero y porque realmente me gusta el argumento, te lo tengo que pelear un poco. Es muy poco sexy y es muy poco vendible lo que me estás diciendo, porque hay vos creo que al principio, ahora no quiero decir que fue, no sé si fue antes de arrancar a charlar o después, pero dijiste algo muy bueno que es la política tiene esta vocación de ejercer el poder. Y para ejercer el poder en las democracias tenés que tener una idea que convence y que seduzca. Obvio. Yo estoy de acuerdo, pero siento que frente a la felicidad, frente a un Estado que, o sea, me parece ridículo el Ministerio de la Felicidad de Correa, pero frente a un mensaje político que me propone una determinada contención emocional en un mundo donde tengo cada vez más mis problemas físicos resueltos, la propuesta que vos me traes es muy poco atractiva, más allá de que pueda ser correcta. ¿Cómo vos ves ahí o sea, vamos a pegar la vuelta? ¿O está perdido el mensaje? Está perdido la batalla. Si yo tuviera la forma de transformar en sexy el mensaje más serio y más responsable, seguramente no estaría acá. Digamos, claro, no, total. No, eso está claro. Pero el punto, está bien. Pero sí reconozco. Estarías con Mirta. Sí reconozco. No con nosotros dos. Que hay que buscar. Sí reconozco que un punto. Te reconozco fortaleza. La cuestión de la atractividad. Yo tengo Rosendo Grobo, que es streamer, qué sé yo, es bastante amigote. Y siempre me dice una cosa que me hace bien que me lo recuerde, que es, si no conecta no existe. O sea, todo lo demás se puede conectar. Y eso es así, y eso es así en la vida también, digamos, ¿no? O sea, eso es así entre dos pibes, entre un pibe y una piba, entre un comerciante y su cliente, eso es así, hay que conectar. Y la idea de construir una conexión nos pone en agenda la idea de la atractividad. Por algo los productos tienen envase, por algo existen las metáforas. O sea, no es un problema nuevo. Si fuera Sin nuevo duda. no existirían las metáforas. No es un problema que lo inventó el marketing del siglo XX. La idea de que queríamos construir en la realidad algo agradable o atractivo está en el Sermón de la Montaña. No es una idea novedosa. Después, por supuesto, con aparatos de reproducción como los que tenemos a disposición y con tecnología y con mucha cabeza pensando en eso, se acelera un proceso que estuvo desde siempre. Y en la política también lo está. En la política las ideas tienen que tener una atractividad, por supuesto. Y tienen que dialogar con... Ahora, esa atractividad no es mentir. Esa atractividad, para conectar, construye sentido con algo y con alguien, y tiene que ver con el riesgo. Cuando vos recién decías, yo decía, la agenda postmaterial abre la puerta a la posibilidad de que alguien en nombre de la felicidad se meta en tu sexualidad o lo que fuera, ¿no? Entonces te permito, te prohíbo porque eso es la felicidad, lo que fuera. Bueno, ese miedo de que alguien se meta con mis cosas puede abrir la puerta a que tenga una regulación razonable el mundo de los algoritmos. Vamos a entrar. Claro, entonces lo que quiero decir, los que defendemos, porque en definitiva, ¿qué defendemos los que defendemos una cosa distinta al populismo? Defendemos que el poder no esté concentrado en un lugar, que haya controles, que la condición humana pueda desarrollarse de manera plural, que no haya una modelización de la condición humana de una sola tipología, que los conflictos se resuelvan de manera institucional. Bueno, los que defendemos esas ideas, tenemos que jugar con qué de atractivo tienen o qué temores podrían despertar las ideas alternativas. Y nosotros no lo hemos logrado. Yo, en Argentina, somos un claro ejemplo de fracaso, porque el gran derrotado del último proceso electoral es el reformismo político. O sea, la motosierra... 11 puntos sacó. Claro. Sacamos, yo estaba ahí. La motosierra es una
La motosierra es una materialización, simboliza la idea de lo antiprocedimental, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ahora esto implica un montón de cosas. Desde cómo recuperar la conversación pública, o sea, para que renazca el reformismo. Lo que no puede pasar, es una cosa que yo veo mucho en mi partido, es la pretensión de que el reformismo político nazca como una nostalgia de lo que fue. No lo nombramos, sos de la Unión Cívica Radical. Sí, sí. Perfecto. No. O sea, el reformismo político, si nace, que yo creo que tiene muchas oportunidades de nacer en el mundo, de renacer, nosotros, el Partido Demócrata de Estados Unidos, las fuerzas reformistas en Europa, lo que fuera, el Partido Colorado en Uruguay, lo que fue la Concertación en Chile, pero si nace no como una nostalgia por lo que consiguió en otro momento, sino por lo que está dispuesto a desafiar a la conversación pública de hoy. Perdón, también para aclarar para el que nos mira, ¿de qué bloque? Porque tienen dos bloques ustedes. Está Democracia por Siempre y está la UCR Blue y la UCR Posta, si querés. Yo estoy en la UCR oficial. Ok, digamos. perfecto. Solo para orientar. Me gustó mucho lo que decías, pero nada, sigo, Juli. Perfecto. No, Fabio, conectándolo un poco, creo que con lo que venías diciendo, dejaste ahí abierto un poco la puerta cuando mencionaste los algoritmos. Hay, digamos, un dilema o un debate al cual estamos más aceleradamente o más atrasadamente abocados, que es... Llegó la tecnología, digamos. O sea, es una herramienta central en nuestras sociedades. Dicen que esa fue la frase que dijo el tipo que hizo las dos chispitas. Dijo, llegó la tecnología. Llegó la tecnología. Bueno, ese es un poco el debate que tenemos todo el tiempo con todos los invitados. Tal cual, o sea, es eso, literalmente. Pero bueno, lo que, digamos, haciendo el diagnóstico digamos, de un populismo avanzado en gran parte de Occidente, tenemos que la técnica, digamos, haciendo un dualismo, que probablemente sea una simplificación, pero podemos ver que la técnica puede ser un aliado del populismo o puede ser un aliado de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Un aliado de esta propuesta alternativa que proponemos, lo que no nos gusta el populismo. Yo no sé si estoy en los que no les gusta el populismo. Por ahí a mí me parece más interesante la propuesta por ahí más de Chantal Mouffe, por ejemplo, que plantea esto más de una democracia populista, que es esto que decías vos, ¿no? Como dejar de pensar esta democracia liberal en términos de jardín del Edén y pensar en que las sociedades son inherentes al conflicto. Y bueno, entonces la democracia lo que tiene que hacer es, bueno, tratar de ir gestionando esos conflictos. Entonces, ¿vos qué mirada tenés con respecto a eso? ¿Crees que la técnica es más aliada del populismo o más aliada de la democracia liberal? Primero la va a atender a Chantal Mouffe. No. Varias cosas. Primero, decirte que respecto de cualquier tecnología, que sea la aparición del barco de vapor, la bomba atómica, la radio, lo que fue. La bomba atómica la tuvieron los aliados primero. Ustedes saben, se ve en la película Oppenheimer que hay una carta de Einstein. Peliculón recomendado en este podcast 57 veces, por encima yo soy enfermo fanático de Nolan, pero bueno, sí. La famosa carta de Einstein a Roosevelt diciendo que el hombre pudiera producir energía derivada de la manipulación nuclear, digamos, estaba en marcha y que si Estados Unidos no se despertaba, claro, si no lo hacían ellos, alguien le iba a hacer. Einstein lo insinúa. Roosevelt, a buen entendedor, moviliza lo que moviliza y entonces uno podría decir, digamos, a mí me parece cualquier arma de destrucción masiva, etcétera. Yo soy una persona pacífica, no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo, pero en cualquier caso si va a estar, preferiría que la tenga Estados Unidos sino que la tenga la Alemania nazi, y lo tengo que decir abiertamente, ¿no? Lo que quiero decir en relación a la técnica, la tecnología. No sé si definir si la técnica es neutral y la ética está en el uso o no, etc. La tecnología es un resultado agregativo, por otra parte. O sea, llegamos a esta tecnología porque otros llegaron a otra tecnología antes, y otros llegaron a otra antes, y otros llegaron a otra antes, y así sucesivamente. Digo esto por la idea del populismo de borrón y cuenta nueva. O sea, la paradoja es que se apoya en una tecnología que habría que decirle a los populistas, gracias a que la historia de la humanidad fue agregativa y no populista, ustedes pueden usar esta tecnología, digamos, ¿no? Yo creo que... A ver, que nosotros no podemos obviar...
yo quiero hacer política, ¿no? Imagínate que alguien me diga, yo quiero hacer política hoy, pero no estar en las redes sociales. No, que alguien nos diga eso. Una frase. Yo quiero hacer política, pero mi toque de valor diferencial es que no quiero estar en las redes sociales. Bueno, y nos juntamos 10 y dice, che, un tipo nos quiere pagar una campaña y la única condición que nos pide, el tipo, es que no estar en las redes sociales. No importa el contenido con el que el tipo esté en las redes sociales. Pareciera ser, y no importa cuánto me gusten a mí o no las redes sociales, y no importa qué pasaría con sus interacciones en las redes sociales, pareciera ser que para estar en esta época, para plenamente, hay que estar en las redes sociales. Como para estar plenamente en 1980 había que estar en la televisión, claro. O como para estar plenamente en 1930 había que escribir en un diario de amplia circulación, lo que fuera. Hay una frase de Antonio Machado, que creo que es de Antonio Machado, que simplifica esto, que es: no hay otro tiempo que el que nos ha tocado. Claro. Entonces, sí. ¿No? Entonces se hace política en este tiempo. Entonces vos dices, uy, qué lindo sería, por ejemplo, nosotros no estamos acá pensando en las redes sociales, sí, pues nos come la cabeza, porque somos seres humanos contemporáneos. Pero yo podría poner en conversación acá cómo es hacer política en un mundo de familias. La familia modelo argentina 1960 representaba para la circulación de la información, para la transmisión de valores, para la conversación pública, para la elección electoral, una cosa, y la familia modelo argentina 2025 significa otra cosa. Y es un cambio seguramente de parecida profundidad al de las redes sociales. Sin embargo, no está en el centro de nuestra discusión, porque a nadie se le ocurriría que podríamos hacer política hoy reconstruyendo la familia. Es decir, che, el hijo de 21 años que se fue a vivir solo, que vuelva a casa. El abuelo que está en el geriátrico, que vuelva a casa. Y ahora los domingos comemos al mediodía y conversamos de esta manera, porque nosotros bajo ese modelo familiar, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, bajo ese modelo familiar, controlaba los votos de toda esa familia. Claro. Y ahora no, porque el pibe que se fue a vivir solo y está lejos de los viejos, capaz que vota a la coalición cívica, el viejo no va a votar. El que seguro vota a la coalición cívica. Lo que quiero decir es que en el caso de las redes sociales es muy evidente, pero no es lo único que cambió. Y el desafío en cualquier caso no es redes sociales sí, redes sociales no, algoritmos sí, algoritmos no. Si vamos a discutir de política con sentido contemporáneo o no, esa es la conversación. Yo les propongo un ejercicio intelectual muy sencillo, que como es grotesco, el ejercicio que les voy a proponer es un poco risible y obvio, pero yo lo hago con personas de mi misma edad, etcétera. Tomo 2 ejemplos, los voy a dar a los 2, y ellos se quedan como mirándome. Digo, el primer ejemplo es que hagamos una manifestación mañana a la Plaza de Mayo a defender el divorcio vincular. Nos vamos, decimos, estamos con el divorcio. Entonces viene, la gente pasa por al lado, somos 300, y dice, pero señor, ahí hace 40 años una ley de divorcio que funciona bien en Argentina, que hasta inclusive los que la cuestionaban antes, hoy la toleran perfectamente, no hay acciones en su contra, nada. Divorcio vincular. Entonces, ¿por qué sería ridículo? Porque sería ridículo porque parecería que hace 40 años tenía todo el sentido. Y hoy no tiene todo el sentido, porque pareciera ser que es una discusión que la sociedad argentina saldó. Los que se quieren divorciar se divorcian, los que no se quieren divorciar no se divorcian, los que se quieren casar se casan, los que no quieren casarse se casan. Y la gente convive, casados, juntados, divorciados y no divorciados, en grupos de amigos donde ese factor no los divide. Bueno, si nosotros quisiéramos restablecer ese debate no anclaría. ¿Por qué no anclaría de ninguna manera? Porque la sociedad lo saldó. Eso es una conversación no contemporánea. Digamos que, ¿no? Ahora voy a un ejemplo más categórico de pérdida de sentido contemporáneo. Vamos a suponer que vivimos en una sociedad sin autos y aparece el auto. Aparece el automóvil y entonces las oficinas públicas ponen un cartel en la puerta que dice: acá no se puede venir en automóvil. La gente puede venir caminando o en bicicleta o como fuera, pero no puede venir en automóvil. Si viene en automóvil nosotros no lo atendemos. Entonces la gente, ¿por qué no lo atendemos? Porque es una tecnología que nosotros no aceptamos. Quiero decir que hasta hace muy poco, en muchas oficinas públicas no te permitían responder una cosa por correo.
electrónico, o no te permitían un pago con tarjeta de crédito, que es lo mismo que no aceptarte llegar con el auto. Es decir, la tarjeta te sirve para el gym de enfrente, para el kiosco de la vuelta, para el otro, pero para acá no. El correo electrónico te sirve para comunicarte con tu tía del otro lado del mundo, pero para mandárselo al director general, no. Entonces, cuando yo digo el sentido contemporáneo, que parece una tontería, parece una boludez, no. La pregunta es, el debate político, cuando hablo del sentido contemporáneo, habla de los argentinos que les preocupan X cosas, que viven de determinada manera vinculados con sus núcleos familiares, que es distinto hace 40 años, que tienen dificultad de acceso a determinados bienes materiales y expectativas respecto de otros, que tienen un nivel de preparación X, que usan la tecnología X. Ese es el debate contemporáneo. Y a mí me parece que una cosa que nosotros, entre la carga de peyoratividades en la que le hemos puesto a Milei, Milei ha identificado los dos grandes temas con mucho sentido contemporáneo que tenían los argentinos en su angustiante cierre de ciclo kirchnerista, que es la angustia de un Estado estéril a la hora de dar respuesta y caro para ser financiado, y una de clase política que él estigmatizó, seguramente con muchos le dan la razón en definitiva, como que más preocupada por sus propios intereses que por los intereses colectivos, y lo caracterizó con el nombre de casta. Esas dos, y uno de los problemas los vinculó con el otro. Este Estado es este conjunto de incapacidades e impotencias porque lo administran estos tipos que están más preocupados en sus intereses que en los intereses públicos. Ese mensaje es un mensaje que probablemente en Argentina se había dicho muchas veces, pero hizo mucho sentido en un momento veníamos de una década de estancamiento económico, entonces un momento muy angustiante, hizo mucho sentido. Y el reformismo político, está mal peinado, la motosierra, no debatió la idea. Estoy muy de acuerdo con eso que decís. Yo tuve una gran discusión y esto sí lo digo, vos creo que le llamaste mal llamado progresismo, pero para mí el progresismo tuvo un gran problema con Milei, que creía que tenía discusiones saldadas como las del divorcio, que no estaban saldadas y no se bancaron la discusión de vuelta de esos temas. Ya sea... la del divorcio está saldada, ¿no? La del divorcio está saldada, pero digo... Quizás la del aborto la quieren reabrir. No lo tengo tan claro igual, porque el otro día, o hasta el otro día no, pero al principio del gobierno, quien era el secretario de Asuntos Religiosos de este gobierno, planteó una crítica a la ley del divorcio. Fue Francisco Sánchez, fue diputado nacional por Río Negro. Sí. Pero volviendo a eso, para mí hubo una cosa, y a mí me da mucha bronca, porque y lo tomo desde los intelectuales de ese movimiento, se pusieron a rediscutir discusiones supuestamente saldadas que no estaban tan saldadas. Que independientemente de mi posición, yo creo que, y hoy lo ves de vuelta, los 30.000 se discuten, la dictadura se discute, no sé, por darte un montón, se me ocurren 1000 ejemplos de la cuestión ambiental, la cuestión del género, todo eso que parecían discusiones saldadas, que una determinada parte de la política dijo, no vamos a discutir con estos locos, resultó ser que los locos te pusieron el tema en debate en la sociedad y tuvieron un diálogo sociedad locos, si querés yo les pongo locos, ¿no? Y vos quedaste fuera de esa discusión. Aparte, una cosa que les facilitó mucho la tarea a ellos es que los defensores de muchas causas nobles habían sido administradores públicos fracasados. Ni hablar. Entonces la causa se iba con... entonces si a vos te suben los casos de violencia de género y vos sos la ministra que estás de ministra, mientras suban, por más que tenga lo más noble de las intenciones, con vos vas con el fracaso, digamos, ¿no? Y en la Argentina, y lo peor, yo en definitiva, yo dije, ¿qué defendemos? ¿No? Defendemos el pluralismo, defendemos lo procedimental, defendemos... Una cosa para mí central, y por eso tengo diferencias con el populismo, para mí un eje vertebrador de la vida metapolítico es el aprendizaje. Si vos no estás dispuesto a aprender, estás empezando a morir, digamos, ¿no? O sea, para mí la vida es aprendizaje. Y los sistemas políticos deberían ser máquinas de aprender, digamos, ¿no? O sea, voy a dar un ejemplo. Que la Argentina, para controlar que los precios se disparan, alguien establezca un control de precios, ya debería estar. Entonces, si vos. No aprendimos nada. Sí. Claro, vos decís,
cuando vos decís precio, cuidado, recontra, cuidado, súper cuidado, ya te quedabas sin adjetivo. Entonces vos decís, si un sistema no tiene capacidad, es evidente que el problema no está en el chino a la vuelta. Maestro, o sea, te tenés que estar dando cuenta que el problema no está en el chino a la vuelta y vos estás mandando a un pibe con pechera a parar un tsunami de precio. Entonces, ahora Una imagen. Ahora el aprendizaje, sí, está bien, pero yo en el bloque de mi partido tengo que gastar la garganta para discutir en un partido que sus últimas 2 experiencias terminaron traumáticamente por una crisis fiscal. ¿Vos la Macri la considerás experiencia radical? No, de la Rúa de Alfonsín, pero muy traumáticamente. Yo decirle, gente que plantea cosas muy nobles vinculadas a la obra pública, etcétera, decir, ¿pero es después del equilibrio fiscal o no es después del equilibrio fiscal? Y se abre y se produce un estertor, ¿viste? Y yo me considero una persona que decir la frase es después del equilibrio fiscal, en mi lectura, me hace más progresista que el que no toma en cuenta eso, no menos progresista. Porque quiero producir el efecto público de la obra, etcétera, etcétera, sin deteriorar el ahorro de los pobres. Entonces, cuando alguien dice, no, esto tiene un valor tan grande que no importa si es antes o después del equilibrio fiscal, cachivache, ¿no? Nos ponemos un cucurucho y salimos a caminar por la 9 de julio juntos. Entonces, el punto, ¿y por qué lo digo? Porque lo que a mí me estremece en esas circunstancias no es la discusión en sí. Digo, esta cultura política no pudo incorporar después de 4 décadas como aprendizaje el valor del equilibrio fiscal para mejorar las relaciones entre las personas, la planificación familiar y de las empresas, para que crezcan las pymes, o sea, para todos los objetivos nobles que quisiera tener un político progresista, precisaríamos tener moneda. Es decir, y lo vivimos en carne propia, no podemos incorporar de manera decisiva con el esfuerzo, pero le tenemos que decir que no a esto. Es que justamente eso es pasar de la infantilización a la adultez política, que para conseguir un montón de objetivos le tenés que decir que no a un montón de cosas. Si no, no podés conseguir los objetivos. Y el problema del populismo es que en un punto, el populismo extrema, nosotros vimos un populismo distribucionista, que fue el kirchnerismo, el kirchnerismo sobre todo de Cristina, o sea, ya ha pasado el ciclo de los buenos precios, etcétera, seguir gastando, porque vos decís, bueno, el ciclo de Néstor había buenos precios, Néstor como post-repudio de la deuda, no tenía servicio de la deuda, tenía buenos precios internacionales, una capacidad ociosa fenomenal, había heredado. Bueno, fueron 3 o 4 años de crecimiento de la economía muy consistente y cuidaba el frente fiscal, Néstor. Cristina siguió, pero se iban deteriorando los fundamentals, como dicen los economistas. Ahora, el punto, que ahora hay un populismo también, en vez de ser un populismo distribucionista, un populismo que tiene características, en algunos casos punitivistas y en otros casos un populismo es yo controlo el equilibrio fiscal y en el mejor de los casos la hoja de balance del Banco Central y la Argentina sube como pedo de buzo. Y yo le diría al presidente, el día después de que controlase el equilibrio fiscal y la hoja de balance del Banco Central, los egresados de nuestro secundario, ¿tienen la capacidad de los egresados del secundario de Alemania? Nuestras pymes, ¿tienen la capacidad de internacionalizar su producto que las pymes holandesas? ¿Nuestra infraestructura está en condiciones de soportar como la infraestructura canadiense? O sea, la idea simplificadora de que resuelvo eso, que son cosas súper importantes, y que después aparece un hecho mágico, es la forma, de alguna manera, de como el mago, que distrae la atención y no produce una solución, produce un hecho mágico. Los hechos mágicos o son mentiras o duran muy poquito. Me encantó. Antes de pasarte la pregunta, me hiciste acordar un chiste muy divertido que dice, ¿cómo sabés que se viene el gobierno de un presidente radical? Porque bajan los precios de la soja. Sí, eso es terrible. No, quería pero me ha sido brillante la reflexión anterior, pero me quedó picando. Y aparte, nada mejor que a un primo radical decirle un chiste. Sí, Juli. No, lo siento, Fabio, que creo que siento que quiero profundizar más en justamente esta idea de la técnica y la tecnología y de la relación que tiene con la democracia o los populismos, porque
Porque sí, yo coincido con vos, con la mirada que diste, con respecto a veces digamos, lo apocalíptico que puede llegar a ser, lo absurdamente apocalíptico que pueden ser algunas posturas sobre las nuevas tecnologías. Y coincido también en que la fragmentación nos trajo mucha más libertad en un montón de aspectos, libertad en todo, en los trabajos, en las decisiones personales, en todo. Pero al mismo tiempo, digamos, antes, previo a la época de los algoritmos, creo que sería una cuestión muy, pero muy, muy, muy absolutamente marginal que haya gente que crea que la Tierra es plana. O sea, la hipersegmentación de conocimiento que nos permitió la tecnología algorítmica nos llevó, digamos, a una ruptura de esa jerarquía epistémica que nos había dado el conocimiento científico y que era el sustento de las sociedades democráticas, digamos. Si no tenemos, digamos, esa estructura de construcción del conocimiento, volvemos al oscurantismo. Entonces, por eso te pregunto, desde tu punto de vista, ¿las nuevas tecnologías son aliadas del populismo o son aliadas de la democracia? ¿O más aliadas de uno o más aliadas de la otra? Vamos a lo de la ciencia. Yo tengo que ir a un médico, voy a un médico matriculado. Claro, ¿no? Por eso. Digo, perdón, sí. ¿En qué piso estamos acá? Segundo. Y estamos tranquilos, yo por lo menos estoy tranquilo, suponiendo que esto no se va a caer, porque esto lo hizo un señor que era o ingeniero o arquitecto, y suponemos que cuando estudió estructura de hormigón, no sé, en el segundo año de su carrera, la estudió bien y estamos acá tranquilos. Lleno de aparatos que nos iluminan y no tenemos miedo de quedar electrocutado ni nada, porque suponemos que el electricista que los instaló sabe que el ancho de los cables, que no sé qué cosa. O sea, todo acá adentro, ocurriendo esto, hay un conjunto de saberes en el que nosotros confiamos y esa confianza nos permite estar tranquilos a pesar de estar rodeado de riesgos fenomenales. Entre el riesgo y nosotros, en el medio, para que nosotros estemos así confiados, está el conocimiento. ¿Ok? Un montón de conocimiento. Ustedes prenden el auto, no piensan que va a explotar, llegan a una estación de servicio, el tipo le pone la manguera, no salen corriendo pensando que va a explotar, el 99.99% de las veces no explota, la gente abre la heladera sin pensar que va a quedar electrocutada y así sucesivamente. Confiamos en la ciencia por todo eso, en la ciencia y en la técnica. Ahora bien, también tengo que decirte que existió la talidomida. Bueno, después búsquenlo, son muy chicos, en Wikipedia, los hijos de la talidomida. No importa, fue un método anticonceptivo que funcionó mal, que produjo una serie de chicos con deformaciones. En los años 60 fue un escándalo internacional. O sea, la ciencia y la técnica, con todo que yo le tengo un amor humanista, pero voy a decirlo porque quizás y me voy a tomar una licencia en esto. Mucha gente no sabe que a lo largo de la historia de la humanidad hubo muchos científicos que para probar la bondad de lo que ellos pensaban frente a la incredulidad de sus pares, han probado consigo mismo o con sus hijos. Claro. Hay que inyectar a tu hijo de una cosa, de un virus que vos sabés. Y después el mundo los consagró, les dio el premio Nobel y qué sé yo, pero yo te quiero ver en esa. Y eso muestra algo de lo cual se dice poco de la ciencia, no solo de que la ciencia nos mejoró la vida en términos cotidianos, porque aumentó nuestra expectativa de vida, la lucha contra el dolor, la capacidad de usar técnicas bueno, todo lo que dijimos ya, sino que hubo gente que se la jugó por eso. O sea, no solo razonamiento, puso el cuero a favor de eso. Ahora también quiero decirte, porque yo hoy lo dije en relación a que el sector público no tiene por qué tener bajo sus objetivos inmateriales como la felicidad, la ciencia tampoco. La ciencia resuelve problemas. Y yo creo, y lo voy a decir acá capaz, que yo creo en el saber. Y hay saberes científicos y hay otro tipo de saberes, digamos, ¿no? Y que la ciencia ha sido pedante. Hay una pedantería científica. Coincido, 100%. Y esa pedantería científica que existe tiene un problema, porque en otras áreas de la vida
la pedantería tiene mala prensa. Pero ustedes saben que, por ejemplo, si un tipo tiene mucho dinero y hace una ostentación del dinero, está discutido, pero en general hay gente que nos considera que un tipo de ostentación de dinero como que queda mal, la ostentación de poder como que queda mal. En cambio, la paradoja es que la ostentación de saber está muy legitimada, ¿no? El saber parece que goza de una reputación en un mundo, goza de una reputación particular. Y las personas, y sobre todo para los demócratas, las personas somos todos iguales. Los que saben más y los que saben menos somos iguales, en dignidad y derechos como iguales. Y aparte es muy discutible, vos sabés mal de qué, ¿no? La condición existencial del hombre pone mucho en discusión eso. De cómo cuidar a mi hijo, ¿quién sabe más que yo? ¿Quién sabe más? ¿Que el psicólogo qué? A vos te pasa, a mí se me contrae el ventríloco cada vez que lo veo a mi hijo. A vos no te pasa, listo. Entonces lo que yo quiero decir con esto es que nosotros tenemos que dar una conversación sobre que está en el centro acá y que no lo estamos diciendo, que es que una de las fuentes del poder es el conocimiento. Entonces, cómo se distribuyen las posibilidades de acceso al conocimiento es cómo se discute el poder también. Completamente. Y ahí está el miedo con los algoritmos, etc. Entonces, vos decís, ¿el poder de dónde se origina? Bueno, el conocimiento es una fuente, parecería ser que el prestigio es una fuente de poder, la organización es una fuente de poder. O sea, si una empresa A tiene una capacidad logística para llegar a 500.000 puntos del país en un día, y la empresa B puede llegar solo a 10.000, pareciera ser que la empresa A, para distribuir un producto, y es toda organización eso, digamos, y no se construye de un día al otro. El dinero es consecuencia de todo eso, más que causa, ¿no? Entonces las sociedades democráticas no terminan de ser plenamente democráticas si no discuten las fuentes del poder, no el poder. Entonces una sociedad dice, nosotros somos una sociedad democrática y alfabetizados somos 15% y 85% alfabeto, déjame ponerlo en duda, digamos, ¿no? Entonces, somos una sociedad democrática, pero la administración de todas las formas de las vías navegables, la ruta que yo, la tiene el 5%. Déjame ponerlo en duda, si la capacidad organizacional y logística es solo de no es de libre acceso, no se puede cuestionar, no puede haber procesos de apropiación colectiva de las formas de organización, etc. Entonces, mi sensación, lo que pasa con el algoritmo, es que nos insinúa que hay procesos de construcción de conocimiento y de acceso a la cabeza de las personas que están fuera de nuestro control y nos da un vértigo enorme, que es un vértigo muy razonable, pero cuya solución pasa a decir, bueno, ¿cómo los que creemos en el pluralismo, los que creemos en lo procedimental, los que creemos en la idea de poder... El invento más importante de la historia de la humanidad, sería un buen debate, decir, ¿cuál fue el invento más importante de la historia de la humanidad? Yo tengo una posición tomada, hay gente de la rueda, otros te dicen no sé qué cosa. Yo creo que el invento El GPS para mí. más importante de la historia de la humanidad, que es un invento que no termina de materializarse, es la idea de poder limitado. O sea, la idea de poder siempre parece como la idea de un absoluto, el poder, ¿no? La capacidad de imposición. Que a alguien se le haya ocurrido que para que una sociedad funcione, el imperium, la capacidad de materializar algo, tiene que estar bajo control o limitada, o sea que todos los procesos, las sociedades pueden ser convivenciales a partir de la idea de poder limitado, y las sociedades convivenciales construyen muchas más soluciones que las sociedades no convivenciales. Y el mundo binario piensa en las relaciones humanas como de competencia o de colaboración. Y la verdad es que las relaciones humanas son mucho más complejas que esas. Esos son dos extremos. Entre la colaboración plena y la competencia plena, en el medio hay un montón de lateralidades y que solo pueden ser posibles bajo la idea de poder limitado.
Y nosotros, los algoritmos, tenemos que pensar cómo en ese escenario instalamos la idea de poder limitado. Trajiste un tema, hablando de educación, hay algo que a mí me preocupa mucho, me ocupa también, yo trabajo en un poder legislativo y me ocupa mucho el tiempo. Vos decías que tenemos que discutir la fuente del poder es el conocimiento y tenemos que discutir cómo se distribuye el conocimiento. Frente a eso te quiero traer como un problema muy, muy propio de la política pública, pero que creo que se nos viene enfrente muy fuerte, que es la inteligencia artificial va a potenciar, a mi criterio, muchísimas cuestiones en relación a lo educativo. No quiero discutir el factor de la posibilidad de potenciar, pero quiero discutir qué nos va a pasar con los chicos que se van a quedar afuera porque no tienen las capacidades materiales o sea, la brecha digital. ¿Cómo se combate el problema al cual nos enfrenta la brecha digital? Yo soy del conurbano. ¿Cómo hacemos en el conurbano para que...? Porque yo creo esto, hay pibes que están... Vemos la educación como un tren. Hay algunos chicos que están en el último vagón y creo que cuando les demos, qué sé yo, una inteligencia artificial que sea una herramienta de personalización de su educación, van a saltar varios vagones. ¿Qué pasa con el que se quedó en el andén? Mirá, no sé. Gracias por venir al podcast. No, yo tengo otro enfoque. Ok. Yo creo que el problema actual de la educación no es un problema técnico, en términos de quién accede a una tecnología que le permite o quién no accede a una... voy a tratar de... Tiene una vueltita esto, porque voy a tratar de explicarlo. El debate educativo en el siglo XIX, los intelectuales del siglo XIX eran muy conscientes de algo, que ellos en su infancia habían vivido un mundo, que era el mundo agrario. O sea, un tipo que había nacido en 1820 en Alemania o en Estados Unidos, en Argentina, etcétera, había vivido en su vida cotidiana, de casualidad se cruzaba con una máquina moledora de algo, de casualidad. Vivió ese mundo. Y cuando estaba muriéndose esa misma persona en 1890, 70 años después, había visto ferrocarriles, había visto buques de vapor, había visto imprentas, imprimir el diario de su pueblo, vivió rodeado de máquinas. En el medio, en ese proceso, esos intelectuales de ese momento, de 1830, 40, 50, 60, los más despiertos antes y los menos despiertos después, se dieron cuenta que la forma de transmisión de saberes, sentido, pertenencia, que ocurría preexistente, que era en las mesas familiares, en la lectura de los textos bíblicos, etc., era totalmente insuficiente para el mundo que venía. Y tenían que construir un dispositivo que prepare a la población para un mundo totalmente distinto al que ellos vivieron y que probablemente ese dispositivo los iba a sobrevivir a ellos, y tenía que ver con que las relaciones humanas, ellos intuían que ese mundo, la tecnología iba a cambiar. El uso del tiempo, las relaciones humanas, la disponibilidad de recursos, etc. En el medio de eso, introdujeron procesos de alfabetización masiva para que todo el mundo pueda leer los diarios, la circulación. Introdujeron procesos de la enseñanza del cálculo temprana, porque el capitalismo iba a precisar del conocimiento del cálculo, etcétera, 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 etcétera. Todos, etcétera. Nosotros creo que somos intuitivamente conscientes, como ellos, de que el mundo que yo viví en mi infancia, de 4 canales de televisión que terminaban a las 11 de la noche, jugar a la pelota en la puerta de mi casa, de ese mundo donde la memoria tenía un valor cuando iban a la escuela, ese mundo, obviamente no es el mundo actual y mucho menos el mundo que va a venir. Entonces yo, que era un jovencito, cuando tenía 7, 8, 9 años, muy memorioso, tenía un éxito rotundo en la escuela porque sabía que la capital de Checoslovaquia era Praga, que la moneda de tal cosa, que son cosas que cualquier chico de la misma edad, hoy, de 8 años, 9 años, cuando yo lo decía y deslumbraba a mis mayores, el chico de la misma edad ya es consciente que es absurdo usar la memoria para eso, porque él sabe que está en Google eso, con certeza, sin dudas. Entonces, nosotros queremos discutir la educación, y la educación es la educación para un mundo. No es o sea,
La educación que me dieron a mí fue útil para el mundo que me tocó vivir a mí. Pero no es in eternum aeternorum útil saber cuál es el río más largo de Europa, ni etcétera, etcétera. Más allá que está bueno entrenar la memoria. No, sí, está claro. Entonces a nosotros hay una vacuidad ahí porque ¿qué deberíamos enseñar? No importa si es con inteligencia artificial o con un docente 1 a 1, no importa. ¿Qué deberíamos enseñarlo a un pibe del mundo que viene? No importa con qué tecnología. ¿Qué? Y ahí yo creo que ahí sí hay un problema tiene el sistema político porque yo voy a ensayar alguna respuesta del qué, pero eso implica, así como los sistemas educativos laicos, universalizados, que se fueron instalando, entre los cuales está el nuestro, fue ponerle una bomba, para decirlo de una manera, a la enseñanza que antes llevaban adelante los dominicos o los jesuitas. Lo que yo voy a decir es como poner una bomba, ¿no? Es otra bomba. Por ejemplo, para mí me parece que hoy es mucho más importante que un chico sepa que tenga registro de cómo cuidar su salud que un hecho de memoria. Ponele. Para mí, que sepa qué comida es sana, qué comida no es sana, cuántas horas tiene que dormir, qué no, qué cosa debería hacer frente a lo... Bueno, yo creo que para que un chico reconocer cómo convivir con personas de diferentes preferencias, opciones culturales, orígenes, etcétera, es más valioso que saber un versículo de memoria o tocar un... Por ejemplo, la capacidad de tener registro emocional frente a cosas conmovedoras. Entonces, cuando vos decís, ¿por qué pienso eso? Porque pienso que esas son en un mundo donde el 90% de las cosas que hoy se hacen materialmente las va a hacer un robot doméstico, una app. Saber comunicar, saber tener un registro emocional o saber cuidar tu salud, etcétera, va a ser más valioso que, no sé, lavar los platos, qué sé yo. En la educación, en la discusión de qué es la discusión tecnológica es subsidiaria de la idea de sentido, porque los pibes no se van de la educación por un problema de atraso tecnológico, sino porque sienten que ha perdido sentido, porque sienten que lo que ellos descubren en el aula no dialoga con algo que les hace sentido, en ningún caso. Y y esto no es populista, porque el hacer o no hacer sentido tiene que ver, porque nosotros era muy esforzado aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, lo que fuera, muy esforzado, y no es que nos gustara o no nos gustara, pero la idea de que eso lo íbamos a necesitar estaba muy clara. Y ahora los pibes que dominan no tienen esa idea tan clara de que ellos van a necesitar eso. Y ahí hay un montón de déficit nuestro. Uno es, para aprender lo que sí vas a necesitar, tenés que pasar por acá porque no vas a aprender a hacer derivadas si no sabes multiplicar. Digamos, la educación precisa una narrativa contemporánea también, en términos de la construcción de su propio sentido. Y con el mundo, y ahí sí, la inteligencia artificial, el vagón, la estación o lo que fuera. Yo, si vos me preguntás a mí, si hubiera, digamos, suponer que no fuera un problema lo fiscal, vos sabés que antes de que haya un profe enseñándole a 30 personas, durante toda la historia de la humanidad, había una relación 1 a 1. Claro. ¿Sí? Y no sé si sabés que no hay nada que haya superado al 1 a 1. No. El 1 a 1 es insuperable porque el 1 a 1 establece un vínculo humano. Por eso se pueden dar doctorados de altísima calidad a distancia, pero no se puede alfabetizar a distancia. Porque un chiquito de 5 años enseña la letra A y que se equivoque, precisa el aliento del docente acariciándole el hombro para que siga. No hay inteligencia artificial que valga ahí. ¿No? Entonces, perdón, no, de verdad te no, pregunto. No sé, hasta ahora no, pero lo que digo es, y ahí hay un punto, si nosotros consideramos que es lo más importante de una sociedad, es la preparación para el mundo futuro, es un debate sobre el sentido, sobre la reforma educativa, sobre qué saber. Pero ¿qué pasa? ¿Qué problema vas a tener? Si el día que vos digas, conocimientos exclusivamente memorísticos, que no conmueven y no vinculan, y qué sé yo,
tiene que estar en un lugar y capaz tenés una rebelión sindical. Pero bueno, pero me parece que vale la pena empezar a introducir una conversación de que educar, y también te quiero decir, educar no es solo la institución de escuela ni es solo el Estado remando. O todos nos tomamos en serio crear un contexto más pedagógicamente estimulante o estamos fritos, ¿no? Qué cosa fea el tiempo y qué tirano que es, porque yo sinceramente me habría quedado hablando 6 horas más. Tengo que cerrar. Bueno. Es así. Siempre nos gusta cerrar. Jugaste mucho con el cubo Rubik. Te vimos. Para nosotros es parte del mosaico de la realidad que queremos componer, ¿no? La idea de mosaico es juntar mucha gente que nos interesaba escuchar a que nos enseñen 1 hora. Y al final les pedimos 2 o 3 cosas para que nos ayuden a armar nuestro mosaico. Y voy a delirar y voy a improvisar con una nueva. La primera les preguntamos a quién tendríamos que leer. Pero este es casi un ping-pong, ¿eh? ¿Qué autores son centrales para la vida de hoy? Daniel Innerarity, y en especial de Daniel, una teoría de la democracia compleja. Ok. Para mí vale la pena. Te lo iba a nombrar, o sea, te lo iba a nombrar en algún momento del episodio porque con el tema del reformismo y cómo nos adaptábamos a esta nueva democracia, digamos. Pero buenísimo, Bueno, Daniel. Daniel, autores, a ver, Daniel de los vivos y contemporáneos es excluyente. A mí me gusta, para entender la historia argentina, Tulio Alperindongui, que ya no está con nosotros, pero me parece que hay que entender historia que no sea historieta, digamos, de entender la complejidad de la historia argentina. Y el tercero, vamos a algo más literario, bien argentino, pero a su vez bien universal, y mi autor preferido, Borges. Borges, era obvio, todo. Bueno, pero qué lindo. Nosotros jodemos con que ya no son lectores de Borges, son militantes de Borges. Hay gente Hinchas de Borges. Hinchas de Borges, sí. Lo volvimos loco. Pues. Sí, hay varios que son de esos. ¿Con quién hay que hablar que esté vivo hoy? ¿A quién hay que escuchar? Contemporáneo, no vale decir el Papa. ¿A quién traemos? Claro, ¿quién es asequible para traer? No me puede decir el Papa. No válido. No, yo, por ejemplo... a mí hay muchos analistas de la realidad política argentina que me gustan mucho porque me parece que agregan, que ayudan a pensar, aunque no piensen como yo, o sea, no necesariamente que piensen como yo. A mí me gusta, Pagni me gusta mucho, sí, ¿no? A todos, somos todos fans. La mezcla del dato con el análisis histórico. El show, se ha armado un show. Etcétera. A mí me mata cuando dice el entrañable Pucho, cuando le dice a Rito, me parece una cosa sublime. El uso del italiano. Sí, boludea con 3 o 4 cosas que es muy, muy de él. Sí. Tiene esos giros. Para traer acá, a mí me parece que su experiencia, su paso por el poder, agrega mucho Marcos Peña. Sí, yo lo quiero hace rato. Yo soy fan además. Marcos porque... Ya le hemos hablado incluso. Porque él está parado en un lugar de mucha humildad en términos de tomar la experiencia junto por el cambio como una experiencia de aprendizaje, no de una calificación ni de éxito ni de fracaso, sino de que se transitaron momentos difíciles, etcétera, y que él como persona hizo un aprendizaje de todo ese proceso, y a mí me parece que eso es muy poco usual y es muy valioso. Me gusta mucho cómo escribe, acá lo voy a sorprender a él mismo, me gusta mucho cómo escribe y sus posiciones en economía, Hernán Lacunza. Sí, mirá. Me gusta mucho, sí. Y una cabeza que me parece súper interesante, porque realmente habla de economía 360, se mete en los temas educativos, laborales, etcétera, es Eduardo Levi Yayatí. Mirá. Okay. Que también se lo puede invitar, me parece. Todos anotados. Todos anotados. A la Cunza me pareció interesante. Aparte podemos... Bueno, y la última que se me ocurre acá, pero el otro día me lo preguntaron y me quedé como recalculando, y creo que es una linda pregunta. ¿Cuál es el discurso que a vos más te haya impactado en tu vida? No, bueno, ahí es un dato... Es personal. Sí, es personal, claro. Yo vivía el discurso del cierre de campaña de Alfonsín en la plaza, sí. Sí, ahí, escuchándolo. Yo seguí mucho esa campaña, yo me incorporé a la vida política en esa campaña, lo habré ido a ver, no sé, unas
entre 20 y 30 veces. El discurso era un discurso estructurado, era un hecho de modernidad, era que una persona con una capacidad oratoria absoluta tenía un discurso estructurado, con lo cual uno escuchaba párrafos completos, idénticos, digamos, porque no improvisaba, digamos, tenía... yo hoy lo escucho, y hay veces que también me conmueve, por supuesto, pero porque un discurso es un discurso y su tiempo, digamos, ¿no? O sea, el discurso de Churchill tiene el valor que tiene cayendo las bombas sobre Londres. Obvio, digamos. Si vos obvio, sacás las bombas de Londres, ese discurso capaz que es un discurso mediocre. Clarísimo. Entonces, yo leo 200 veces el preámbulo, pero el preámbulo era ese preámbulo porque era después de la noche oscura de la dictadura. Sí, sí. Entonces, igual te emociona hoy, ¿eh? Yo no soy alfonsista, pero igual te pega algo. No, y aparte a mí me parece que hay un aspecto que... Hay muchos aspectos muy soslayados de Alfonsín, pero hay un aspecto de la confianza en la civilidad, digamos, que tiene una fuerza muy... Voy a dar un dato que se pasa de largo y que tiene que ver que ahora se discute si García Mansilla, si el hijo, etc. Alfonsín pudo nombrar toda la corte, pudo nombrar los 5. Alguien podría decir, bueno, el Senado lo dominaba el peronismo. Pasaron los 5 pliegos sin ningún problema y nombró a Genaro Carrió, radical. Sí. Bueno. Baqué, liberal. Petraki, peronista. Fay, socialista. Severo Caballero, conservador. 5. 1 de cada orientación política. Wow. Sí. Bueno. Y eso es un tema que pasó soslayado. Nadie dijo, che, era un hecho refundacional. Voy a haber nombrado 3 peronistas y 2 radicales, vamos a suponer, digamos, ¿no? Supongamos. A mí me parece, el gobierno de Alfonsín tiene muchas cosas. Cuando Sarney va a Bariloche y Argentina alinea la cooperación nuclear con Brasil, ¿no? Pakistán y la India en una situación similar están en una carrera nuclear hasta hoy. Argentina, Argentina estaba muy adelantado a Brasil en temas nucleares y había una sospecha en los militares brasileños en torno a que Argentina tenía un desarrollo nuclear importante, etcétera. ¿Cómo lo desactivás? Bueno, son cosas que la crisis económica se tragaron del gobierno de Alfonsín. Bueno, pero sí, el discurso más conmovedor para mí fue. Pero sí, el discurso más conmovedor para mí fue ese. Le robó A mí el discurso en el Luna Park de Ernesto Sanz en la apertura de su campaña, en la que dice el populismo es como pretender alimentar a un chico con caramelos, el discurso largo ese, me gustó mucho. ¿De qué año? ¿De qué campaña? ¿Qué del... 2015. Ah, la interna. Era Lilita Macri y Sanz. Sí, bueno. Se hace un acto en el Luna Park y el discurso de Ernesto ahí me gustó mucho. Sí. Bueno, Fabio, muchas gracias por venir. Gracias, Fabio. Gracias a ustedes, para mí un gusto y cuando quieran repetimos. Dale, tal cual. Buenísimo.